Luis, buenas Muy tardes. buenas tardes, Julio. Muchísimas gracias por tu cordial invitación para platicar el día de hoy. Al contrario, Luis, que hay un montón de asuntos, un montón de temas que podrían convocarnos a platicar y a escuchar tu punto de vista respecto a ellos, pero hoy, Luis, ¿de qué tema quieres hablar, Luis? Pues habíamos adelantado un poco platicar sobre este asunto alrededor de Carlos Monsiváis, ¿no? No sé si te Sí, adelante. parece adecuado, ¿no? Sí, adelante, Luis. No, bueno, mira, ¿cómo se llamaba Carlos Monsiváis, no? Carlos Pascual Monsiváis Aceves, ¿no? Uh-huh. Lo conocíamos como Carlos Monsiváis, nada más, ¿no? En la mayoría de los casos. Y es muy chistoso porque él tuvo en vida dos actas de nacimiento, una con el apellido de su padre y el otro sin él. Y como lo hicieron Francisco Toledo y Andrés Enestros en su momento, él decidió utilizar el acta de nacimiento donde se le reconocía exclusivamente como hijo de su madre, ¿no? Esto habla, digamos, de una trayectoria. Y así como hoy se ha armado todo este escándalo, toda esta batahola alrededor de una supuesta entrevista que se le realizó, no digo que no se le haya hecho la entrevista, pero al leerla surgen muchísimas dudas de la que ya han hecho referencia algunas gentes. Yo mismo, cuando tuve oportunidad de leerla, me pareció en muchos aspectos inverosímil. Pues lo primero que se me viene a la memoria es cómo el mismo Monsiváis fue objeto de distintas calumnias en vida, ¿no? Algunas calumnias verdaderamente absurdas, ¿no? Como cuando el hijo de una diputada de esas que aparecían luego en su gustada columna de Por mi madre Bohemios, de nombre Marcelina Galindo, lo acusó de haberle chocado su automóvil y llevó la demanda incluso a la Procuraduría y todo eso, ¿no? A Monsiváis, que no sabía distinguir entre el acelerador y el clutch, ¿no? Nunca manejó un coche en su vida. Y le hicieron todo este escándalo, ¿no? O otra acusación por parte del hijo de Pajés, que lo denunció por haber consumido drogas fuertes. Otra vez, el mismo Monsiváis, que en su juventud y un poco después bebía ligeramente vodka y después se volvió absolutamente abstemio. Con esto quiero decir que esta acusación no es inusual. Es una estela que lo siguió de vida y por lo visto lo sigue también en su paso hacia el más allá, ¿no? Sí. Esta entrevista de Edmundo Cázares, ¿no? Es una entrevista que tiene múltiples contradicciones. No quiero aquí aparecer diciendo, yo sí conocí a Monsiváis. Bueno, sí lo traté en ciertos momentos con bastante frecuencia, entre el año de 1981 y su muerte, cuando me publicó mi primer artículo en el suplemento El Siempre, una biografía de profesor Misael Núñez Acosta. Tuve la fortuna de que prologara un libro mío. Yo creo que fue uno de los 500 que prologó, porque era incansable, ¿no? Hasta a Ricardo Anaya le acabó prolongando su libro sobre el graffiti. Bueno, entonces... ¿Ya te acuerdas, Luis, que había aquella broma de que decían en algunas portadas, este libro no lleva prólogo de Carlos Monsiváis, porque muchos lo llevaban? Así era, bueno, esa me tocó, ¿no? Y como me tocó la presentación, yo creo que lo único que le faltó presentar, también era la broma de la época, era el directorio telefónico, ¿no? Pero bueno, sí, de ese conocimiento, de su trato durante algún tiempo como editor, puedo ver que ahí hay cosas que saltan, que no corresponden, ¿no? Monsiváis era una persona muy mesurada a la hora de hablar de su vida personal y de su orientación sexual, ¿no? Él decidió no hacerlo. Yo creo que es algo que hay que respetar. Entonces, esta serie de cosas que se dicen allí alrededor de
que tuvo viviendo en su casa al expresidente López Obrador y todo eso, me parece que no tienen literalmente ni pies ni cabeza, ¿no? Ya Fisgón ha explicado con toda claridad que él los presentó muchos años después. Tampoco me parece que tengan pies ni cabeza afirmaciones de él juzgando a López Obrador como un aspirante o un suspirante de Julio César, ¿no? Él era bastante amargo en sus críticas, era despiadado, comenzando por sus amigos y por sus compañeros, ¿no? No dejaba títere con cabeza, ¿verdad? Sí. Yo creo que a veces entre escoger un buen chiste y conservar una amistad, apostaba por el buen chiste, ¿no? Sí. Con todas las consecuencias del caso. Pero me cuesta mucho trabajo escuchar comentarios así, ¿no? De él. Como los comentarios que según esto hizo sobre los derechos humanos, ¿no? Que son una barbaridad. O sea, si hubo algún defensor de derechos humanos en este país antes de que los derechos humanos estuvieran en boga, fue precisamente Carlos Monsiváis, ¿no? Él mismo me recomendó que leyera, que estudiara un libro de Dworkin que se llama Los derechos en serio, donde hay toda una problematización del asunto de los derechos humanos. Entonces, la entrevista no tiene, me parece, credibilidad, no tiene el sentido de la ironía, de el ritmo, de los comentarios que él hace. En múltiples ocasiones, no quiero exagerar, estuve en su casa, en algunas de ellas, por ejemplo, con Arturo Cano, ¿no? Íbamos a tomar café, y esa descripción que él hace de una casa sucia, entre orines y excrementos de gato y todo eso, no corresponde a lo que a mí me tocó de ver a lo largo de los años. Efectivamente era una casa llena de gatos, ¿no? Y los gatos tienen un olor muy fuerte, pero de ahí a que hubiera desaseo o algo por el estilo, bueno, eso yo no me tocó verlo en ninguna de las ocasiones en las que estuve ahí en San Simón, ¿no? De manera que entonces creo que se está utilizando esto, ¿no? Básicamente para golpear al expresidente Andrés Manuel López Obrador, no hay otra forma de decirlo, ¿no? Tratarlo de desacreditar, tratarlo de transmitir las críticas de una cierta derecha, ¿no? A él utilizando la entrevista y poniendo en palabras de Monsiváis, palabras que creo que no corresponden a lo que él hubiera dicho. Él fue muy crítico en el 2006, recordemos, ¿no? Con el plantón en Reforma, ¿no? Sí, pero nunca se expresó de esta manera sobre el plantón. Fue muy crítico del PRD, fue muy crítico de la izquierda partidaria, de la que estuvo muy decepcionado, pero hablar así de esta manera creo que no corresponde a ese Monsiváis, por lo menos que a mí me tocó conocer. Ahora, Luis Hernández Navarro, hay un aspecto bien especial en todo esto. Por una parte, pues destaca el hecho de pretender describir, presuntamente bajo la voz de Monsiváis, a López Obrador como alguien de una ambición política desbordada, pretendiendo ser un personaje como algunos de la historia universal, por un lado, lo cual corresponde a lo que corrientes de derecha u opositoras han estado empujando constantemente como una etiquetación o estigmatización que pretenden imponer a López Obrador. Pero por otro lado, ese manejo de las noches deliciosas que durante 9 meses de estancia presunta de López Obrador se habrían sucedido en la casa de Monsiváis. ¿Qué opinas de esa intención con un sentido homofóbico y de desmitificación presunta de López Obrador, Luis? Sí, me parece una afirmación absolutamente homofóbica, ¿no? No hay otra forma de describirla.
y un intento de utilizar la agenda de la nueva derecha, ¿no? De defender los valores familiares, ¿no? Dándole al expresidente un perfil que es muy difícil creer que sea cierto, aunque fuera cierto, pues finalmente es muy su vida, pero insisto, no creo que sea cierto eso que él describe, ¿no? Con la intención explícita de descalificarlo. Si el mismo Monsiváis reconocía que si en alguna corriente política hubo un reconocimiento de las disidencias sexuales, fue precisamente en la izquierda, ¿no? Y él defendía esto. Pero insisto en esto otro, él en su vida personal siempre fue, me parece, muy mesurado, ¿no? No hablaba explícitamente sobre sus parejas, se presentaba, no siempre, ni todo el tiempo, a las recepciones o a las reuniones como el personaje Monsiváis, el sabio Monsiváis del cuento de Secúba Loyán, de Chanovsky, si nos acordamos también de esa historia, ¿no? Entonces, creo que tiene este sesgo que es absolutamente, desde mi punto de vista, increíble, ¿no? Es una fantasía que pretende ser descalificadora. Bien, Luis, pues muchas cosas que se están dando en este escenario y bueno, pues continúan las campañas de desacreditación, independientemente de la valoración que se tenga, por ejemplo, respecto a la figura política de Gerardo Fernández Noroña. Lo cierto es que lo han acusado también de tener un hijo al cual le ha dado trabajo en el Senado. Mira, tenemos una fotografía en la cual se puede ver precisamente a Emiliano González González, que es la persona a quien acusan. Ahí está con su padre y con su madre. Lo vamos a tener a las 3 de la tarde a Emiliano González González para platicar acerca de esta acusación que le han dado vuelo en espacios radiofónicos, televisivos, señalando el nepotismo y una serie de acusaciones, en este caso concreto contra Gerardo Fernández Noroña. Pero estamos en presencia, Luis, de una serie de hechos que muestran que hoy el periodismo parece estar muy colocado al servicio de estas desacreditaciones, difamaciones, pasando por encima de reglas básicas y elementales del periodismo, Luis. Sí, es el reino del periodismo canalla, ¿no? En su más pura expresión, ¿no? Que hace caso omiso de los criterios básicos de contraste, de verificación de las pruebas, y que busca descalificar a figuras relevantes, piénsese de lo que se piense de ellos, de la escena política nacional, ¿no? A partir de consideraciones personales y no de su comportamiento y sus posiciones políticas. Es periodismo caníbal, no hay otra forma de describirlo. Sí. Luis, pues muchas gracias por esta oportunidad de pasar revista a algunos de los temas de estas horas. También está, pues, los resultados mundialistas, también está el retiro estratégico táctico de la CENTE, luego de la estancia en la Ciudad de México. A reserva de lo que desees agregar, Luis, pues agradecerte la presencia en este espacio. No, agradecerte a ti, Julio, ya habrá oportunidad de seguir celebrando el triunfo de México. Esperemos que se siga produciendo. Bien, Luis, pues muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto, Gracias, Luis. Julio. Buenas tardes.